tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Derecho a Emprender, versión cuarentena. Como pueden ver acá atrás se ve lo que es mi departamento, donde estamos en sede de operaciones nulas, ya que la contingencia nos ha tenido a todos ahí un poco paralizados, pero no quita que junto a mi socio, Gabriel Jorquera, y a un invitado sorpresa que ya van a conocer en su momento, les vamos a hablar de un tema que quizás a todos los emprendedores le puede afectar, pero más allá de eso nos importan hoy día las personas. Y este tema es todo lo que corresponde al derecho de familia, versión cuarentena. Así que me acompaña en estos momentos. ¿Quién? ¡Tú, po, weón! No, bueno, saludar a todas las personas que obviamente ya se están conectando. Hoy día, como decía Abner, vamos a tener un capítulo súper especial, un poco alejado de lo que nosotros comúnmente vemos y analizamos respecto a los emprendimientos. Es un tema que probablemente todos se han hecho preguntas, muchas de las personas que están dentro de estas situaciones, que ya sea que tienen que pagar una pensión de alimentos o quienes reciben una pensión de alimentos. En base a qué es lo que está pasando en esta situación. Obviamente los tribunales sabemos que no están funcionando de una manera normal y obviamente existen ciertos parámetros que hay que analizar respecto a estas situaciones, también a la visita, cuáles son los permisos que son necesarios para poder, por ejemplo, si ustedes están en cuarentena, para poder ejercer estos derechos que principalmente son de los menores. Entonces, ahora, obviamente vamos a dejar esta temática a una persona que obviamente es especialista, colaborador de nuestro estudio jurídico. el encargado de todo lo que corresponde al derecho de familia de nuestro estudio. Exacto, entonces así que lo dejamos para que lo salude aquí nuestro amigo abogado Mauricio Rojas. ¿Cómo estáis, Mauricio? Hola, buenas tardes, Gabriel, Abner, un gusto verlos, tanto tiempo. Sí, ya son meses, creo. Meses ya obviamente ya de encierro, entre comillas. Bastante tiempo ya de que no... Como que no lo vemos. Sí, ha sido tiempos difíciles para todas las personas. Y de vos me parece. Cuéntenos, chiquillos. Va a ser un gusto poder compartir con ustedes esta tarde. Maravilloso, bueno. Porque de lo que nosotros vamos a estar hablando, le vamos a hacer preguntas, también las personas que acá nos estén acompañando. La idea es que podamos ir guiando, sobre todo a las personas que ya han iniciado algún tipo de trámite judicial, porque, por ejemplo, desde que empezó la pandemia, por ejemplo, para empezar a ver los temas que van a venir, ¿qué pasa con el padre que tiene derecho a ver a sus hijos? Obviamente vamos a entender que la cuarentena cuando partió todo se suspendió, pero ¿cómo se va a ver de ahora en adelante? Más que incluso ahora, por ejemplo, salieron los salvoconductos tocando el tema súper por arriba. Adicionalmente a eso, ¿qué pasa con la gente que quiere demandar por alimentos, visitas, etcétera? ¿Cómo se puede hacer si los tribunales hoy en día no están operando de forma normal? ¿Qué pasa con las pensiones de alimentos? ¿Cómo se van a pagar si la persona ya no está trabajando y está trabajando por el AFC? Un ejemplo súper tonto que las personas quizás puedan ver es que actualmente puede ser que una persona esté recibiendo la pensión de alimentos por retención judicial que hace el mismo empleador, pero ahora el empleador no está pagando. Entonces, ¿cómo esa temática puede ir operando respecto de la cuarentena y cómo la aplica la nueva ley que viene a ser la contingencia, que es la 21.226, en todo lo que va a operar de ahora en adelante? Ahora, yo creo que sería bueno en un principio que Mauricio quizás, porque fueron muchas preguntas juntas, que Mauricio quizás nos explicara cómo funciona principalmente el derecho de alimento en una situación normal, para que vayamos entendiendo un poco cuáles van a ser los cambios, digamos, que han habido en razón de la contingencia. Por ejemplo, correcto. Cuéntanos un poco cómo funciona este tema del derecho de alimentos y para quiénes son. Claro, básicamente el derecho de alimentos o los alimentos menores, como se conoce por la legislación nacional, es el derecho que tiene el niño de recibir recursos económicos por parte del padre y de la madre. Ya. ¿Correcto? Esta es para satisfacer sus necesidades y conseguir un mayor desarrollo del niño. Ya. Tomar en consideración ciertos puntos. Claro. Cuéntame un poco qué requisitos tienen que tener para poder solicitar estos alimentos. ¿Quién es el que debe pagar? Porque obviamente el niño está a cargo de uno de ambos padres o incluso a veces de abuelos, tíos, incluso pudiese llegar a ser. ¿Quiénes son los obligados a estos alimentos menores? La persona que está obligada para hacer el pago de esta pensión de alimentos es el padre o la madre que no tiene el cuidado personal del niño. Ya, perfecto. Y cuéntame otra cosa, ¿cómo se determina, por ejemplo, el monto de una pensión de alimentos? Y quiero explicar un poquito esto antes que me conteste, porque es súper importante tener en consideración el tema de los montos de los alimentos, porque obviamente en base a la situación actual,
podría variar, digamos, las condiciones, sobre todo del alimentante. Alimentante se refiere a la persona que tiene que pagar la pensión de alimentos, por si acaso, para que lo entiendan en la casa. Las condiciones, digamos, para poder pagarla y cómo puede hacer para que esa situación también cambie en la parte de los alimentos. Ya. Los parámetros que se tienen que considerar para poder hacer el pago de esa pensión de alimentos son, por ejemplo, la vivienda del niño, el lugar donde vive, vestimenta, salud, educación, recreación. Y considerando todos estos puntos, la ley establece que el monto mínimo que se tiene que pagar por una pensión de alimentos es el 40% de un ingreso mínimo remuneracional, siendo hoy en día aproximadamente 120.000 pesos, como mínimo. Explicar un poco que el ingreso mínimo remuneracional se refiere a un porcentaje de lo que actualmente es el ingreso mínimo. El ingreso mínimo actualmente son 320.400 pesos, creo, y el 40% de eso es el mínimo que se puede otorgar para derechos de alimentos, ¿ya? Obviamente teniendo en consideración de que hay solamente un hijo. Ojo, lo que no quita también, que es importante, que las partes que no judicialicen este tema lo puedan hacer de mutuo acuerdo por un monto menor, o incluso he visto en la práctica el caso que los tribunales han permitido incluso el pago de un 30%, siempre y cuando esté autorizado y avalado por la parte demandante, o que los requisitos que el hijo está estableciendo, como por ejemplo vivienda, salud, etcétera, no sean tan elevados como para justificar dichos montos. Entonces no es un tema que sea establecido de forma fehaciente y se mantenga pegado el tema del 40%. Obviamente hay que analizar dos factores que son principalmente importantes, que es la necesidad del niño, que es lo que mencionaba recién Mauricio. Alimentante. Por ejemplo, la educación, vestimenta, educación, salud, etcétera, etcétera. Y todas las necesidades que pueda tener el niño, las que obviamente deben ser probadas en el juicio. Y también, obviamente, se tiene que analizar también la capacidad de la persona que va a pagar la pensión de alimentos, porque obviamente no va a pagar la misma pensión de alimentos a alguien que gana 10 millones que a alguien que gana el sueldo mínimo, ¿ya? Ahora, en todo caso, yo creo que en lo que es la práctica propiamente tal, yo creo que es un poco innecesario el tema de probar en qué se van a gastar los alimentos cuando se está viendo el mínimo legal. O sea, el mínimo legal no es necesario probarlo, para que la gente no esté preocupada de decir, chuta, puede que llevar el tema de la colegiatura, el tema de cuánto se tiene que gastar en lucas en el médico, en vestimenta. No, en los casos que son por el mínimo legal, no creo que sea necesario probarlo, lo que al menos he podido ver en la práctica en San Miguel. Sí. Y tú, Mauri, eso. Quería comentar un tema, que el tema de comprobar los temas de la necesidad del alimentario y de la capacidad económica, lo que dijo Gabriel, que no se puede determinar los montos para personas que ganan un sueldo millonarios como una persona que gana 150.000 pesos mensuales, que también se puede dar. Obviamente no puede pagar los 130.000 pesos que exige la ley como 40% del ingreso mínimo. Sí, correcto. Entonces es súper importante ya tener en consideración en este tema de alimentos que principalmente hay dos parámetros importantes que considerar, y que obviamente que con esta pandemia y con toda la situación que obviamente sabemos que está ocurriendo y que la hemos comentado en programas anteriores, como la ley de protección al empleo, que tiene ciertos topes, por ejemplo. O sea, supongamos una persona que ganaba 2 millones de pesos y hoy día está con suspensión de la relación laboral, va a tener el primer mes un máximo de 650.000 pesos. ¿Cómo afecta eso, por ejemplo? ¿O cómo tiene que hacer, por ejemplo, esta persona en el caso de que ya no pueda pagar lo que estaba pagando? Supongamos una persona que tenía un sueldo de 2 millones de pesos y resulta que estaba pagando 600.000 pesos de pensión de alimentos. Y resulta de que ahora con la suspensión del empleo que le tocó, por ejemplo, obviamente va a recibir el primer mes 650.000, pero el segundo mes ya va a recibir 400.000 pesos. ¿Cómo tiene que hacerlo esta persona respecto a esta pensión de alimentos? Un punto que se tiene que considerar puede ser un acuerdo entre las mismas partes, los mismos padres, que generalmente es lo que mejor se pide, lo que más se pide. Que esta persona que ganaba los 2 millones mensuales, sabiendo que iba a ver disminuido su patrimonio, tener una conversación con el otro padre o madre, llegar a un acuerdo para decirle una rebaja de las pensiones de alimentos, es decir, que el primer mes va a pagar 400.000 pesos, por así decirlo, al siguiente mes va a tener que bajar nuevamente, y establecer un acuerdo. Si todo esto se puede conversar. Ahora hay un acuerdo entre las partes. Perdón por interrumpir, pero para la gente... Un acuerdo entre las partes, se debe solicitar una... Sí, pero correcto, adelante. Como súper rapidito.
solamente que cuando se llega a este acuerdo es importante que conste por escrito, al menos por un tema de plazo o de ahí en adelante, pero tiene que constar por escrito y ojalá por escritura pública, porque se puede llegar a un acuerdo verbal. ¿Y qué pasa si la Correcto. madre o el padre, sea la persona que esté pagando la pensión de alimentos, pida la liquidación? Si pide la liquidación, por mucho que hayan dicho, no, es que llegamos a un acuerdo, técnicamente se tiene que seguir pagando lo que el tribunal ha dictado y no se ha podido tramitar correspondientemente la rebaja de alimentos propiamente tal en los tribunales. Eso era solamente para que quedara ahí. Eso más que nada para fines probatorios. Iba para allá, iba a ser que el acuerdo debía contar por notario público. Ya, en caso, por ejemplo... Iba para allá, pero muchas gracias. De nada, de nada. En caso de que no haya acuerdo, ¿qué es lo que se tiene que hacer en ese caso, considerando obviamente la situación actual? Lo que tiene que solicitarse va a ser sí o sí una rebaja de los alimentos que se deban. Solicitarla por el tribunal mediante la tramitación electrónica. Ya, o sea, habría que hacer obviamente una demanda que se llama de rebaja de alimentos, en la cual se solicite, digamos, que se rebaje prudencialmente por el tribunal en base a las circunstancias, claro. Y obviamente voy a tener que acompañar de que yo esté claro, uno de los puntos que se deben considerar para hacer esta rebaja, que los puntos que se tienen que considerar el más importante para considerar una rebaja de alimentos es la modificación de las circunstancias que está viviendo la persona que está aportando estos alimentos. Obviamente la situación ahora primero fue el estallido social y ahora es la pandemia, donde la realidad es que muchas personas están quedando sin su fuente de ingresos. Sí. Otra pregunta, mira, nos hacen una pregunta aquí en los comentarios. ¿Hasta qué edad se puede percibir los alimentos? Y yo creo que este punto también es súper importante porque muchas veces no se hace el trámite, digamos, para el cese de las pensiones de alimentos. ¿Hasta qué edad se puede percibir esta pensión? En los alimentos menores estamos hablando. Hasta los alimentos menores, es hasta los 21 años. Siempre y cuando este adolescente no esté estudiando una profesión o oficio. En caso contrario, si es que lo está estudiando, va a ser hasta los 28 años. Lo que no quita, también hay entre comillas, que por acuerdo de las mismas partes, o si el padre o madre que está demandado no hace el cese de alimentos, la obligación se siga manteniendo en el tiempo, porque esto tiene que cesar. Correcto. Para que quede ahí también registrado. Para aplicarlo en palabras simples, no opera de pleno derecho, o sea, no opera de por sí. Automáticamente no pasa. Automáticamente, exacto. Sí, automáticamente. No es como esperando el cumpleaños, así, supongamos, tengo un hijo de 22 años, el bastardo me demanda, y ya pago los 23, 24, 25, 26, 27, y ahí esperando los 28 años, y celebro porque tengo que dejar de pagar la pensión. No puedo hacer el carrete de eso en su cumpleaños. Tengo que obligatoriamente, cuando cumple los 28, solicitar el cese de alimentos por la causal de que ya ha cumplido la edad determinada establecida por ley, en virtud del cual los alimentos no son justificantes. Ojo, un paréntesis, en el caso de que este niño tenga una incapacidad física o mental, bien, estos alimentos pueden ser vitalicios. Sí. Ahí ya pasaríamos a hablar ya de alimentos menores a alimentos mayores. Mayores, ¿no? Sí. Exactamente. Correcto. Ya, explicar un poquito esto. Existen dos tipos de alimentos que son los alimentos menores y alimentos mayores, ¿ya? No solo los niños y adolescentes, obviamente, son los beneficiarios de los alimentos, ¿ya? La ley establece también que pueden ser incluso los hijos pagarles alimentos a los padres. ¿Ya? Sobre todo, no sé, por ejemplo, los padres tienen una enfermedad grave, no pueden valerse por sí mismos, podrían efectivamente demandar a los hijos para el pago de una pensión de alimentos en las mismas condiciones que sería la de los niños. Y esta sería, mientras dure, digamos, esta incapacidad o esta imposibilidad de poder proveerse sus propias necesidades. ¿Ya? Como dato técnico se llama alimentos mayores, como dato técnico súper tonto, que hay esta diferencia entre alimentos menores y alimentos mayores. Sí. Pero opera de la misma forma, solamente que hay que probar la necesidad en que se encuentra, por ejemplo, el padre, madre. Sí, y en los alimentos menores obviamente no es necesario, porque obviamente se entiende que el niño o adolescente no tiene las capacidades suficientes todavía, digamos, para poder sostenerse económicamente. Entonces, obviamente ahí no hay necesidad, digamos, de probar de que realmente lo necesita. Ya simplemente por el hecho de ser un niño o adolescente tiene que demostrar la cantidad de lo que necesita. Exacto, y eso se justifica quizá un poco en el hecho de que existe también la obligación de los padres, hasta obviamente en este caso civilmente por lo menos hasta los 18 años, de proveer, digamos, de todas las necesidades a los hijos. ¿Ya? Cuéntanos un poco, Mauricio,
qué está pasando actualmente con el pago de las pensiones de alimentos. Oye, Gabriel, suenas como profesor en examen de grado. A ver, Mauricio, bien, cuéntanos sobre este tema. No, pero es para que obviamente la gente vaya entendiendo en la casa, para que vayamos con un hilo conductor. Buena, pues. Este es como el conductor de ayer. La situación actual bueno, se ve mal, obviamente, porque la gente a no tener trabajo, no tener ingreso, no puede estar pagando las pensiones de alimentos que corresponden. Y estos, para que la gente sepa, se van acumulando mes a mes. Sí, hasta que no se haga la solicitud de la rebaja. Exacto. O del cese correspondiente. Sí, es importante tener en consideración eso, y que lo estábamos explicando, y Mauricio nos está explicando este tema, principalmente el hecho de que, por ejemplo, si me hicieron la suspensión del empleo y no hago esta solicitud de rebaja de los alimentos, o quizás no llego a un acuerdo con su pareja o con quien tenga el cuidado personal, en este caso se le van a ir acumulando los alimentos igual. ¿Ya? No se trata de que usted pueda ir y pedir retroactivamente que se le rebajen los alimentos desde el momento en que inició el problema de la pandemia. ¿Ya? O sea, es desde el momento, no opera retroactivamente, ya no opera hacia atrás, no opera hacia el pasado. O sea, si se le acumuló esa deuda existe. Igual es importante para la gente que está viendo y está pensando en demandar, por ejemplo, que muchas veces lo han preguntado, ¿qué pasa si yo pido alimentos hoy día y el niño tiene 5 años? ¿El padre está o la madre están obligados al pago anterior de? Y la respuesta es no. No. Cuando uno demanda es desde que se establecen los alimentos. Si es que la demanda propiamente tal trae alimentos provisorios, es desde la notificación en adelante. Si no trae alimentos provisorios, es desde la sentencia firme y ejecutoría adelante, pero jamás va a ser hacia el pasado, para que se tenga por claro. Mira, tenemos una pregunta aquí en los comentarios de Erika Saavedra. Dice, mi pareja está cesante y avisó que iba a pagar menos de pensión a su ex esposa. Ella se niega. ¿Qué puede hacer él? Ya que la idea es no pagar sino un porcentaje menor hasta que encuentre trabajo. Es un poco Mauricio, lo que estamos conversando, ¿sí? Para que Mauricio obviamente se luzca, disfrute. Bueno, lo que tiene que solicitar en primer caso, como se dijo, tiene que hacer la rebaja de los alimentos por las condiciones que está viviendo, que es una disminución considerable de sus remuneraciones. Pero antes que eso, podría llegar a un acuerdo, ojalá, que es pagar el porcentaje de lo que buenamente pueda pagar. Si va a recibir 100.000 pesos, va a aportar con 40, con 50, con lo que más pueda. Por lo que nos menciona aquí en el comentario, parece que no va a haber acuerdo. Clásico. Entonces lamentablemente va a tener que recurrir a la rebaja. Sí, ojo, y para responderle un poco también a Erika Saavedra, un poco de lo que nos estaba contando aquí Mauricio, lo que va a tener que hacer es una demanda, ¿ya? Una demanda de rebaja de pensión de alimentos. Como le estábamos explicando recién, esto no opera para atrás. Por tanto, es urgente que si se quedó sin trabajo, que inmediatamente haga la demanda de rebaja de pensión de alimentos. ¿Por qué? Porque si no, se le va a ir acumulando el total. No depende de lo que yo pueda pagar, depende de lo que está decretado que tengo que pagar. Ya, ojo con eso. Agregar también, Gabriel, que en esta demanda de rebajas tiene que solicitar también la rebaja provisoria de los alimentos. Eso es súper importante. En el caso de que la duración del juicio, que generalmente son 4 meses, 5 meses, no esté pagando los 200.000 pesos, por ejemplo, que estaba pagando anteriormente, sino que se le rebaje a 120.000. Entonces, súper importante, quizá, y este es un tema súper técnico, pero que igual es importante que la gente en la casa lo tenga en consideración, es que al solicitar la rebaja de alimentos, deben acompañar, por ejemplo, el finiquito de su contrato de trabajo, quizás cualquier documento, digamos, que acredite el estado de cesantía. Porque no solamente eso, puede ser también el acuerdo de AFC, que ya al estar timbrado de la suspensión laboral, por ejemplo, que ya va bajando automáticamente los montos, o sea, no es necesario un finiquito. Pero ¿por qué? Cualquier documento que acredite la rebaja de los ingresos. De los ingresos, ¿sí? Exacto. ¿Y por qué es importante acompañarlo al principio, en la demanda, y no obviamente en la etapa procesal que corresponde, que se supone que es la audiencia preparatoria? Para que den los provisorios. Principalmente para que nos den los provisorios, ¿ya? Porque si usted no acompaña nada, usted dice, no, que quiero que me rajen los alimentos, que quede cesante. El tribunal, ¿cómo va a saber realmente si usted quedó cesante? Pues, por tanto, usted tiene que acompañar, digamos, todos los comprobantes que usted tenga y acompañarlos en la demanda, cosa que el tribunal los pueda ver y decir, sí, está cesante. Sí. Y se hace, digamos, una rebaja de la pensión de alimentos. Ahora, ojo, que la rebaja, esto es una rebaja,
no significa que si usted está cesante y no recibe ingresos, no va a tener que pagar. Tiene que pagar igual. Tiene que pagar igual, ¿ya? O sea, probablemente, para decirlo Para bien... dejarlo súper claro hoy en día, las personas que están van a tener que pagar siempre una pensión de alimentos. Sí. Mientras obviamente se no cumplan los cesantes, requisitos. trabajadores, no trabajadores, siempre deben pagar. Exacto. Y eso es súper importante tenerlo en consideración. No es una suspensión de la pensión de alimentos, eso no existe. No se suspende. Porque obviamente el tribunal lo primero que le va a decir, bueno, su hijo tiene que comer igual. Usted está comiendo, usted está vivo, usted está acá, usted llegó en metro, yo lo he escuchado. Ya, entonces si usted llegó acá, usted está conmigo y usted está acá, tiene que pagar la pensión de alimentos. Pero es que no estoy trabajando, bueno, es problema suyo, no es problema del niño. Exacto. Y eso tiene una lógica que es un principio que está establecido, que es el interés superior del niño. ¿Del niño? ¿Ya? Sí. ¿Ya? Entonces, eso para responderle obviamente a Erika Saavedra, así que lo antes posible, ahí después obviamente vamos a dejar el contacto de nuestro amigo Mauricio Rojas para que quizás puedas tomar una asesoría con ellos, con él. Por supuesto. ¿Ya? Así que ahí al final vamos a dejar obviamente los datos de contacto de Mauricio para que te puedas comunicar con él. Bueno, continuando un poco en lo que estábamos explicando un poco esto quisiera que ahondara un poco más en el tema de los alimentos provisorios. Que es súper importante, ya sea en la rebaja o en el aumento de alimentos. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso, ahora nos vamos a ir para el otro lado, qué pasa en el caso, por ejemplo, de una persona que antes, no sé, hacía ropa, ¿ya? Y ganaba una cierta cantidad de plata, y resulta que ahora se puso a hacer mascarillas para todos los hospitales de Chile, por ponerte un ejemplo. O sea, le fue súper bien con esta pandemia. En ese caso, ¿qué puede hacer? Y resulta que sigue pagando lo mismo de pensión de alimentos. ¿Qué en ese caso, qué puede hacer, por ejemplo, la persona que tiene el cuidado personal de un hijo de esta persona para pedir el aumento? O sea, ahí antes de contestar, porque le voy a dejar el pase al Mauri, yo quiero que la gente entienda que el derecho, para bien o para mal, es súper lógico. Son muy pocas las leyes, son muy pocos los artículos que van contrario a la lógica. Entonces, si la lógica dice que si gana menos, paga menos, nunca jamás va a dejar de pagar, pero si gana menos, paga menos, hasta un tope. Si gana más, ¿qué dice la lógica? Va a tener que pagar más. Ahora, el Mauri lo va a ver, pero el tema usualmente, Gabriel, es cómo la gente se entera. Porque, por ejemplo, supongamos que, inventando, yo no soy padre, pero supongamos que tengo un hijo y yo me encargo de mi negocio y nadie sabe lo que estoy haciendo ni nadie sabe lo que percibo. Entonces, suponte que ya había iniciado el Previred, ¿saben cuánto ganaba hace 2 años atrás? Oye, yo creo que el Mauri va a concordar conmigo cuando estuvimos obviamente en la corporación y todo el tema. Yo creo que más de algún caso siempre llegaba diciendo, yo sé que este weón gana más. Gana más, sí. Está ganando más porque yo sé que está vendiendo no sé qué cosa. Ya, entonces saben. Oye, es que lo chistoso, ¿y cómo sabías que lo vi en Facebook? O antes en un auto nuevo. O en lo que sea, claro, lo que sea. Entonces como que se sabe un poco lo que va a ocurrir. Y otro punto que me gustaría que me contestara Mauri es un poco el tema de que el tribunal tiene acceso también a ciertas plataformas de saber lo que gana una persona. Sobre todo estoy hablando del caso de tratar de mentir o de esconder, por ejemplo, ciertas rentas. ¿Cómo funciona un poco eso en los tribunales? Ya, la primera pregunta era qué había que hacer en el caso de que una persona esté ganando más de lo que está ganando al momento de dictarse los alimentos. Sí. Como se dijo antes, si una persona gana menos, tiene que solicitar la rebaja de los alimentos. Sí. Por el contrario, si una persona sabe que la otra persona está ganando, el alimentante está ganando más de lo que está ganando en ese momento, debe solicitar el aumento de los alimentos. Tampoco opera de derecho, no es porque la persona esté ganando 500.000 pesos más de lo que ganaba antes, automáticamente lo tiene que pagar más de pensión. Tiene que solicitar ante tribunales. Y necesariamente, si una persona está ganando más, ¿debe pagar más de pensión de alimentos? ¿O estamos hablando de compaginar un poco la necesidad también con lo que gana? Siempre hay que estar viendo las necesidades del niño. Si es que el niño le alcanzaba con 300.000 pesos y le sobraba, no va a ser va a ser objeto de juicio también, dependiendo de cada juez, pero no va a tener una razón de que se le aumenten en 500.000 pesos más. Claro, por eso es súper importante también pesos más. Tener eso en consideración, el hecho de que no porque la otra persona gane más significa de que me va a tener que pagar más. Va a depender también de si el niño a lo mejor con la plata que se le paga cubre las necesidades o no.
Oye, obviamente sabemos que la mayoría de Por los eso está casos... establecido el mínimo legal. claro. Y lo otro, ¿cómo... había una segunda pregunta, se me fue lo que era. Correcto, las plataformas del tribunal. Ah, ¿Cómo sí, puedes sí, sí. saber? ¿Cómo pueden saber Bueno, lo que ganan? en juicios generalmente lo que se hace es solicitar tanto el previrred del demandado o un informe, un oficio de la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras. Se pueden buscar mediante el registro civil automóviles que la persona puede tener registrado su nombre, las AFP. Todos esos sistemas es una plataforma interconectada que tiene el tribunal para revisar el patrimonio completo del demandado. Obviamente, es importante sí mantener que eso también va a depender de la pericia propia que tenga el abogado que esté llevando la causa. ¿Por qué? Sí, claro. Porque si el abogado no lo solicita, el tribunal en este caso no va a operar de oficio, para que lo tengan claro en la casa. O sea, no es porque hagan una demanda así al 2 y al 3. El tribunal de familia puede operar de oficio. El tema Pero es no que lo va a hacer. por lo general, las únicas cosas que hace de oficio es sacar sobre todo un previrred y en el servicio y en la plataforma del Servicio de Impuesto Interno, que digamos es lo que sacan al principio de cualquier demanda de alimentos, y eso obviamente actualmente se hace de oficio. ¿Por qué se hace de oficio esto? Porque antiguamente tenían que las partes probar obviamente y cómo va a poder acceder, por ejemplo, él o la demandante de alimentos a sacarle un previrred a la expareja. Es súper difícil porque obviamente solo lo puede pedir la persona. Como ese problema ocurría, el tribunal obviamente empezó a hacerlo, digamos, de oficio, interconectado, digamos, con este tipo de páginas. Así que es más difícil ahora, obviamente, mentir al tribunal, sobre todo con el tema de los ingresos. Oye, Mauricio, hablemos un poquito del cumplimiento de los alimentos. La situación actual, el estado de emergencia, el tema del coronavirus, las cuarentenas, ¿justifican el no pago de una pensión de alimentos? No, nunca lo va a justificar. Como se dijo anteriormente, el niño sí o sí tiene que comer, tiene que mantener su salud, tiene que mantener su educación. Sí, se puede solicitar, como se dijo, la rebaja. Es el mejor de los casos que puede tener la persona que está pagando los alimentos. Pero jamás va a poder decir que no va a pagarlos. Y eso va a conllevar un incumplimiento que puede tener graves sanciones. Sí, ¿cuáles son esas sanciones al incumplimiento? Incluso que esto aplica también para las visitas, que actualmente se llama relación directa y regular, pero todo el mundo las conoce como las visitas. Por eso nosotros lo pusimos en el título como visita, no lo pusimos relación directa y regular, no por un tema de concepto, sino que era para que se entendiera. En español, chileno. Claro, ¿cuáles son las sanciones al incumplimiento de los alimentos y de la relación directa y regular? ¿O cuáles podrían ser? Por ejemplo, para el incumplimiento de las pensiones de alimentos, pueden solicitar que se retengan la devolución de impuestos para que se puedan hacer pago con estos. Se puede pedir la suspensión de la licencia de conducir para un máximo de 6 meses. Decisión judicial. La suspensión de la licencia de conducir. Incluso se puede llegar a los arrestos hasta por 15 días. Estas medidas tienen que irse aplicando gradualmente, digamos, de la menos gravosa quizá a la más grave, o se puede ir saltando el tribunal, por ejemplo, ciertas medidas. Tiene que ser gradualmente. Mientras más incumplimiento, más cerca puede llegar a la última sanción, que puede ser el arresto. ¿Y saben por qué pasa eso, no? Así, para explicarlo en sencillo. Dale. Es una excepción al Pacto de San José de Costa Rica, que establece que por un concepto de deudas la persona se vaya arrestada. Eso es un principio fundamental en los pactos de los derechos humanos. Antiguamente, las personas que debían plata se podían ir presas. O sea, hoy día uno no lo puede entender. Se imaginan que, oye, no le pagué a Ripley con 2 cuotas. Me voy detenido por esa estupidez. Pero antiguamente eso pasaba. Entonces, este pacto, dentro de las categorías que tenía, establecía el cese de prisión por deuda. Y esto se mantiene en estas determinaciones porque nuestra ley todavía es media antigua, siendo que, por ejemplo, como existen transferencias electrónicas o existen distintos tipos de pagos que se pueden realizar. O sea, imagínense que hoy día las empresas hacen un depósito automático que se hace mensualmente a los trabajadores, podrían hacer la retención automática en vez de esperar que el padre o la madre de buena manera simplemente espera que reciba la plata y pagarla. Podrían hacer los descuentos automáticos. No encuentro completamente innecesario hoy en día.
y esto depende netamente de la voluntad de legislar, porque los medios existen, a mi parecer. ¿O tú piensas algo diferente, Mauri? No, no está bien lo que estás diciendo. El tema de los arrestos Pelea conmigo, el weón, tema de pelea conmigo. Creo que si estás hablando con verdad, no hay nada que discutir en ese tema. Oye, Pero... Mauri, ya. Bueno, nos están avisando Patito Fresh por interno que tenemos que irnos a comerciales. Esperamos que obviamente esté siendo de su agrado todo el tema, la temática que estamos hablando. O sea, no me imagino que es agradable, pero me imagino que les sirve. Esperamos que sigan conectados porque vamos a seguir conversando este tema. También vamos a hablar sobre las visitas y las formas de cumplir las visitas en este tiempo de cuarentena, así que lo esperamos a la vuelta de los comerciales. No solamente eso, también las preguntas que ustedes tengan a continuación también las vamos a responder, así que sigan participando y aprovechen de ocupar los espacios para poder dar a conocer sus emprendimientos, puesto que la idea es hoy día tener una colaboración en que todos nos podamos ayudar en esta crisis. Así que nos vemos a la vuelta. A lo largo de los tiempos, la humanidad ha visto a la naturaleza iluminarse. Y ahora es tiempo de que tus ideas se enciendan y no permitas que se apaguen. Coworking Club. Enciéndete. ¿Aló? ¿Ricardo? ¿Qué te pasó ahora? Yo amo a mi familia, pero estoy pensando en irme a un cowork. ¿Ese de Manquehue? No, ese es carísimo. Trabajarás solo para pagarlo. ¿Y el de... el cohete? ¿Y el cowork del club? Ese es gratis. ¿Qué? Es un cowork gratis. ¿Un cowork gratis? Adquiere hoy tu membresía Gold y obtén el Free Pass para el cowork del club entre múltiples beneficios. A pasos del Metro Pedro de Valdivia, puedes vivir todos los días del año la experiencia del Club de los Emprendedores. ¡Me voy al cowork! Nuevamente, ya los comerciales cada vez son un poquito más chiquititos porque la idea es mantener la sintonía. Y en este espacio nosotros queremos invitarlos a ustedes, si tienen algún tipo de problema familiar, jurídico, que nosotros los podamos guiar adelante. Para eso tenemos nuestro experto que es Mauricio. Y adicionalmente a eso, dejarla invitados a los datos propios de Mauricio para que cualquier persona que quiera contactarse con él lo pueda solicitar directamente. Así que no sé si en estos momentos nos está acompañando la información para que después acá abajo salga, pero aprovechen de hacer sus preguntas porque la idea es que acá aprendan y no solamente estén escuchando temas que por los sí son aburridos. O sea, yo me imagino ustedes que están escuchando esto y yo me quedaría dormido, me imagino cómo están ustedes. ¡Qué lata! Allá, entonces ahora está apareciendo en pantalla, ahí abajo está el correo de Mauri. Cualquier duda, consulta o asesoría en familia, él es el encargado de ver este tema. Él es el hombre. Y Oye, él encantado de poder ayudar. así me gusta. Así que continuamos, Gabo, ¿en qué partíamos? Bueno, estábamos hablando un poco del tema de los alimentos, del cumplimiento de las pensiones de alimentos. Mauricio nos estaba comentando un poco el hecho de que los alimentos obviamente no se suspenden con el tema de la pandemia, deben ser pagados y si existe alguna situación en que no se puedan pagar estas pensiones de alimentos por lo menos completas, debe solicitarse la rebaja de estos alimentos. Ya lo mismo al revés, o sea, si la persona tuvo mayores ingresos y el niño obviamente va teniendo más necesidades, se puede solicitar también un aumento de pensión de alimentos. Y esto obviamente es un juicio, ¿ya? Cuéntanos, oye, Mauri, mira, sé que pasa mucho el tema, y me han preguntado bastante, el tema de las visitas, sobre todo con el tema de las cuarentenas. ¿Cómo está operando eso? Y más o menos cuéntanos cuál ha sido tu experiencia con eso y qué es lo que se puede hacer, digamos, para el cumplimiento de estas visitas o relación directa y regular. Claro, el nombre es la relación directa y regular. Sí. Considerando que en un principio el gobierno, en los tiempos de cuarentena, suspendió y esta medida, esta obligación y este derecho que tiene el padre que no tiene el cuidado personal del niño. Perfecto. Obviamente esto va en contra de lo que es el interés superior del niño, el derecho de poder estar con el otro padre o madre.
Hoy en día, por lo que tengo entendido, existe un permiso especial que se da en la comisaría virtual, que es el traslado de niños y adolescentes al domicilio entre los padres. Perfecto. O sea, en la actualidad entonces existe un permiso. Como bien saben, la mayoría de los permisos y salvoconductos deben pedirse en comisariavirtual.cl, ya para que lo tengan claro, obviamente las personas que no lo sepan. Pero ahí déjame aprovechar de también dar un tip importante. Siempre me gusta estar ahí interrumpiendo. Cuando ustedes quieran ir a ver, por ejemplo, su hijo o quieren ir al supermercado o hacer un trámite notarial, da exactamente lo mismo. No se metan a comisaría judicial virtual y saquen cualquier permiso. Traten de sacar el permiso El que corresponde. el que corresponda, porque he visto, yo ando en moto, he visto múltiples veces cuando estoy andando en la calle que están parando y preguntan qué va a hacer o dónde va, y el mismo salvoconducto establece el lugar donde va, residencia, el tiempo, etcétera. Y si esto no se cumple, es como si uno no anduviese con salvoconducto y se lo hayan detenido. Entonces, recomendación para todos ustedes, si es por visita o relación directa y regular, piden el permiso correspondiente. Si quieren ir al supermercado, correspondiente, o al banco, el correspondiente. Hay un permiso para casi todo, entonces úsenlo de forma inteligente y no el primero el más rápido, sino más de problemas que son completamente... Como forma de derecho. Linda la palabra, no la uso nunca. Es verdad, o sea, en realidad es actuar conforme a derecho. Mira, el problema no es que no te pillen, probablemente la mayoría no lo van a pillar. El problema es si te pillan. Porque, de hecho, si ustedes se fijan, cuando piden los permisos, cualquier permiso, sale, obviamente, abajo, dice, o sea, una declaración jurada que uno hace, entre comillas, por internet, que si uno está afecto a un delito, y que el delito no es menor, y la multa tampoco es menor, son como 30 UTM. Tampoco es menor. Y que no es menor. Es bastante plata. O sea, cada UTM son 50 lucas. 50 lucas. Saca la cuenta. Son como 1,5 millones. ¿1,5 millones? Sí. 1,5 millones de pesos, digamos, en multa. En por el no caso sacar un permiso que es gratis. Y claro, y por no sacar el permiso que corresponde. Entonces, súper importante eso también tenerlo en consideración. El problema, como menciono, muchas veces a nosotros nos dicen, oye, pero si nunca me han pillado. Sí, el problema es cuando te pillen. El problema no es cuando no te pillan, cuando no te pillan bacán, pues, pero si te pillan, se llama tentar a la suerte. Exacto, estás tentando un poco a la suerte. Oye, Mauri, cuéntanos un poquito cómo opera este tema de las visitas, qué es lo usual que se otorgue en relación directa y regular, cuánto tiempo por lo general se están con los hijos, qué factores influyen. Cuéntanos un poquito de qué se trata todo esto. La relación directa y regular, el tema que más se solicita es la semana por media, ¿ya? Usted es una semana completa con el padre que tiene el cuidado personal, y la otra semana es el fin de semana con el padre o madre que no tiene el cuidado personal. O sea, un fin de semana cada 15 días. Un fin de semana de por medio, exactamente. Claro. Y según lo hayan acordado los padres, se ven cómo van a ser las fiestas. Si primero va a ser Navidad con la madre y Año Nuevo con el padre, o al revés. Por eso se tienen que llegar a acuerdos entre los padres, siempre y cuando haya una buena conversación. Si no, lo va a determinar el tribunal. Importante, eso para la gente no va regulado directamente en lo que es un régimen ordinario. Esto se llama régimen extraordinario. Entonces, cuando uno establece, por ejemplo, un fin de semana de por medio, como dijo bien Mauri, hay que, cuando eso se acuerda, hay un check, hay un timbre, listo. Y ahora, vamos a temas importantes. Vacaciones, cumpleaños, fiestas importantes. Entonces, ahí uno va regulando punto por punto. Entonces, no es que uno tiene que regular al final del día dos grandes dimensiones de lo que es la relación directa y regular o visitas, como se le llama. Porque si uno, y esto también nuevamente va de la pericia del abogado, porque lo he visto, si el abogado solamente establece un régimen ordinario, no hay nada que reclamar por vacaciones, por cumpleaños, por Navidad, etcétera. Entonces son dos grandes dimensiones, régimen ordinario, que es fin de semana por medio, y extraordinario, cumpleaños año por medio, Navidad año por medio, Año Nuevo año por medio, fiestas año por medio. Entonces eso es un padre y de la madre. Eso sí, también se ve, efectivamente, se me había olvidado. Pero oye, esos temas... Mauri, un poquito, que nos cuente un poco qué pasa con las sanciones, porque mucho se habla siempre de las sanciones del incumplimiento de la pensión de alimentos, papá que no paga, papá o mamá, digamos, que no paga. ¿Qué pasa en el caso de la relación directa y regular? ¿Qué pasa con los incumplimientos? Porque muchas veces también se utilizan a los niños como monedas de cambio, digamos, con el tema de la relación directa y regular. ¿Qué ocurre en el caso de los incumplimientos de la relación directa y regular? Claro. O sea, ¿cuáles son los...? Más que nada, hay que distinguir dos elementos. Hay que distinguir el padre o la madre que no permite que el niño salga de la casa
y el padre o madre que no va a ver al hijo. En el buen primer punto, caso de sí, que- sí. el primer punto es el que el padre o madre que no permite que la salida del niño tiene que, de las sanciones que se le es la compensación de los días que el niño no estuvo con el padre o madre que le correspondía, Perfecto. pudiendo también llegar a multas pecuniarias, incluso a cárcel. ¿Pudiese, por lo ejemplo, contrario. llegar a perder el cuidado personal en razón del incumplimiento de la relación directa y regular del niño? Eso se tendría que ver siempre en el caso a caso. Podría llegar, sí, pero se ve siempre caso a caso. Hay que ver también las causales de por qué no está entregando al Sí, claro. niño al padre o madre. Perfecto. Oye, Abner... Si es por el tema de la moneda de cambio, como te digo, las sanciones son la compensación de los días, unas multas que no son bajas, incluso el arresto. Y por el otro lado está el padre o madre que no va a ver al niño, se puede solicitar incluso las mismas sanciones, incluyendo la suspensión o la nulidad la suspensión de El del régimen de visitas o la relación irregular. Perfecto. Un poco... preguntar mezclar algo, un weón. poco... Ah, bueno, dale. No, que tú me ibas a preguntar algo, me dijiste, oye, Abner, No, era que si querías hacer alguna pregunta. Oye, Mauri, una pregunta. Mira, voy a ser súper sincero, es una pregunta maricona, como me enseñaron a mí en la escuela de Derecho. ¿Qué pasa en los casos, lo pregunto porque esa es la respuesta, ¿qué pasa en los casos, por ejemplo, de padres o madres que tienen un buen pasar económico, pero han burlado todos los bloqueos que tiene el servicio de impuestos internos, etcétera? No da boleta, no hay renta. Oye, súper importante eso. Sí, porque pasa. Porque ocurre mucho. Entonces quiero... O sea, en esconde realidad, el patrimonio. En simple, ¿qué pasa? Los que esconden el patrimonio, por ejemplo, no sé, ponen todo a nombre de otra persona, que por ejemplo, no dan boletas de honorario, tampoco están contratados. ¿Qué pasa en eso si se llegase, por ejemplo, a probar que lo están haciendo, digamos, entre comillas, de mala fe? Dolosamente. O dolosamente, claro. Fue una pregunta maricona. Se puede considerar un fraude pauliano, de esconder el patrimonio, con tal de ver un perjuicio para el alimentario. Sí, pero eso iría por acción civil. Pero en familia, probablemente tal. Civil, las clases penales. No, pero en familia. En familia lo que se ve, en familia lo que se tiene que determinar son los montos que la persona puede pagar, viendo por todas las plataformas que ya conversamos, Previred, el Cibanco. Oye, pero en ese caso... Las superintendencias se pueden solicitar con meses, incluso 20 meses anteriores a la etapa del juicio. O sea que en cualquier momento que haya entrado un bien al patrimonio del alimentario, ya se puede tener ya podría cuestionarlo de cómo lo sacó el patrimonio. Exactamente. Oye, súper importante. Así como rápido. No, pero súper importante ese dato que está dando Mauricio. Sí. ¿Se acuerdan? La semana pasada y anterior hablamos sobre el tema de las quiebras. Y hablamos de que por lo general se investiga 1 año y medio, que son 18 meses. 18 meses. Hacia atrás, digamos, que usted no haya vuelve a lo mismo. Bien. Mira, vuelve a lo mismo. Es como un poco lo mismo. Sí. O sea, por ejemplo, si usted sacó, dijo, ya, chuta, me van a demandar de alimentos. Viene y usted empieza a vender sus cosas ficticiamente, saca sus cosas de su patrimonio, lo van a investigar para atrás. Entonces, si usted lo vendió, le van a decir, oiga, ¿y la plata de esto? ¿Dónde está la plata de eso? Justifique. ¿Ya? Esa es un poco la lógica de lo que ocurriría. Ahora, yo no sé, mira, sabes que yo no soy experto en familia, Mauricio sí, obviamente. Podría considerarse, por ejemplo, como un posible, entre comillas, no sé si desacato es la palabra, el hecho de que le estoy mintiendo al tribunal. Porque obviamente yo voy a tener que llegar al tribunal y decirle, no, sí, lo que pasa es que, como un poco Felipe Abello, soy un pobre y triste desempleado y resulta que gano millones, ¿cachai? Mira, lo que yo vi al menos en la práctica, respecto al tema, pues está preguntando, es que no hay una sanción directa, y más que desacato, sería un dolo, yo lo veo. Es buscarle la quinta pata al gato. Sí, gato. Pero lo que sí vi, que lo encontré súper interesante, por eso estoy contando a la gente que quizás ha vivido esto y no sabe cómo sacárselo, hay algo que se llama el modus vivendi. Y el modus vivendi corresponde a una investigación que hace la PDI, los personales de la Policía de Investigación,
y va a ver dónde está residiendo esta persona, los bienes que tienen, y esto en concordancia con el artículo del Código Civil, no recuerdo cuál es, creo que era el 321, no recuerdo, porque nosotros no somos expertos en familia, pero establece que el alimentante tiene el derecho de vivir de una forma medianamente parecida a la que hace el padre o madre. Entonces, si el modo de vida que tiene el alimentante, en este caso, es bastante elevado, le van a obligar a tener ese mismo estilo de vida parecido al alimentario. Así, perdón, del alimentario al alimentante. Lo encuentro bastante un poco rebuscado, ¿ah? Sí. No, pero es que lo vi, por eso yo quedé impactado, lo vi. No, pero eso ya son discusiones un poco más técnicas. La idea es poder explicarle a la gente bastante en sencillo, las cosas básicas, digamos. Esa discusión ya la vamos a tener entre abogados, ¿cachai? Como que entre los abogados de la causa quizás pelear algún tema técnico de que no, es que esto correspondería a esto, otro. En general, lo que la gente tiene que saber es principalmente que, primero, las pensiones de alimentos tienen que cumplirse sí o sí, independiente de la situación económica que tenga el alimentante. No se van a suspender por esto, por si acaso, por esta causa, no se va a suspender tampoco. Se tiene que seguir pagando. Se va a rebajar solamente. Si es no, que lo solicitas. Pero eso. Bien, sí. Bien ahí. ¿Ya? Entonces, lo mismo con la relación directa y regular. Obviamente, sí. Por ejemplo, en este caso existen los permisos, obviamente. Oye, Oscar, sería bueno que pusiera ahí un poco quizás la comisariavirtual.cl, porque... sé que está operando. Sí, sí, porque a lo mejor se cayó. Oh. Que siempre me acuerdo de la rutina de Felipe Abello. Oye, ¿te has dado cuenta que todas las páginas de Chile, de lo que es el sector público, que tú sabes que yo tengo un problema con ellos, te metí a la AFC, se cae, te metí de repente si es impuesto interno, se cae, te metí al, ¿cómo se llama? La Comisaría Judicial Virtual, se cae. OGB, oye, nosotros, para que la gente sepa, nosotros tenemos que meter los escritos a la Oficina Judicial Virtual, OGB, desde que esta cuestión existe que se cae, es la cuestión, pero crónicas de una muerte anunciada, crónicas de una muerte anunciada, y yo no sé cómo siguen contratando a esos sopilótanos que tienen ahí de administradores. O sea, yo los fusilaría. ¿Cómo se les ocurre? Pero bueno, vuelvo con ustedes. Adelante, estudio. Oye, un poco comentar obviamente que la situación actual igual está súper complicada. Lo que más existe es incertidumbre. Lo que tratamos de hacer en este programa es sacar un poco esa incertidumbre, digamos, de sus casas, de sus vidas, por lo menos respecto a los temas. Está apareciendo ahí ya la comisaría virtual. Mira, aparecen en los permisos si uno baja, no sé si no me equivoco, el 12, viste que están con numeritos. El 12 o el 14, mira, no me acuerdo. El 12 o el 14, ahí obviamente aparece estos permisos especiales para... Individual. Sí, más abajo, sí, es individual. Entonces tiene que ser más abajo. Si no me equivoco, el 12, ahí va el 7, 8, 9, 10. No, más abajo. Aquí, el 13 y el 14. Ahí, el 14, ¿viste? Punto para mí. El primer permiso, que es el 13, que dice permiso temporal individual, traslado de niñas o adolescentes entre las casas de sus padres y tutores. Este permiso no es para el padre que vaya a ver a los hijos. Este permiso es para el padre, o por ejemplo, no sé, supongamos la madre, que es el caso como más común. La madre que tiene el cuidado personal va a dejar al hijo a la casa del padre. O sea, va a dejar al niño, ¿ya? A la casa del padre porque le tocan obviamente la relación directa y regular. Ese permiso para eso, ¿ya? Y el 14, que es el permiso temporal individual, ejercer el derecho del niño o adolescente a mantener contacto con sus padres, principalmente es ese. O sea, por ejemplo, padres separados, hijo quiere ver al padre, pueden obviamente ir a ver al padre, ¿ya? Es para eso ese permiso, ¿ya? Así que ojo, porque ahí son dos permisos que son distintos, son diferentes, con fines distintos, ¿ya? Así que ojo con el que soliciten, pero ya por lo menos existe en la plataforma, porque hace un par de semanas no existía este permiso online, ¿ya? Uno tenía que ir a la comisaría y hacer el solicitar este permiso, y ya obviamente ya se incluyó. Por tanto, no hay excusas para no cumplir la relación directa y regular, como nos comentaba Mauricio, y no exponerse tampoco a las sanciones que ya también nos comentaba. ¿Un dato también, Gabriel? Dale. Permíteme que hay un tema que se metió en el tintero, que son las excepciones razonables. Dale. Son aquellas situaciones en que no se puede cumplir el régimen de visita. Por ejemplo, que el padre tenga que hacer un traslado en locomoción colectiva, y que está con personas que tienen enfermedades o infecciones respiratorias. En esos casos se podría suspender el régimen de visita con compensación de los días en que el padre no estuvo. Obviamente perfecto. Tienen que avisarle con anterioridad.
Sí, pero esto, ¿cómo debería realizarlo? Más que nada, lo digo por temas probatorios. Porque, por ejemplo, no sé, podrían venir y después pedirme el cumplimiento es que él no lo va a ver. Pero claro, Constancia resulta podría que, ser, ¿o no? Siempre se tiene que resulta dejar que constancia en Carabineros. Ahí está. ya, perfecto. Entonces, importante, Y en su el caso, tema más importante también, y el más lógico, es el caso de que el padre o cualquier persona que viva en la casa del padre sea positivo de COVID-19. Obviamente perfecto, claro. no van a dejar que el niño vaya a ese lugar. Y ni que tampoco el padre vaya a ver al hijo, digamos. Y justifica la Exactamente. compensación también. Ojo que en la comisaría virtual Exactamente. también aparecen unos ítems, después de los permisos dice constancias, y aparecen también este tipo de constancias de, no sé, de que no lo puedo visitar, o que no acudió a las visitas, o del incumplimiento de las pensiones de alimentos, etcétera, etcétera. Esto, más que generar una suspensión propiamente tal, lo que es una prueba, digamos, de que por tal razón, y que después, obviamente, si es que me lo exigen, voy a tener que probarlo, de que, por ejemplo, no sé, tenía personas enfermas en la casa, o que yo estaba enfermo, o que ver al hijo produciría quizá un riesgo a su salud, a su integridad física o psíquica. Ojo, como prueba Siempre también, hay que para que tener se mantenga, consciente el interés superior del niño. sí, ojo, Sí. es importante que como prueba, al menos para la gente que lo quiera utilizar, que sean constantes en el uso. ¿Por qué? Si ustedes van a tirar 3 constancias el mismo día y diciendo que fue el 12, 17 y 21 y pasó un mes, créanme que como prueba no va a tener mucho valor. Porque O sea, es que por lógico. eso, o sea, al final es un poco de aplicación de la realidad, o sea, Sí. tú tienes que hacer la constancia cuando realmente hay un incumplimiento. Corresponda, que sí. Así. Eso es un poco. Sí, pero que la oye, gente tiene que qué saberlo. buena, ¿Ah? ¿Qué buena qué? qué buena, Mauri, un poco el tema ese que nos comentaste recién de las excepciones razonables. Razonable. ¿Quién va a decir, digamos, si es o no razonable? ¿Dónde podríamos discutir eso, por ejemplo, en el caso de que uno diga, no, pero es que en realidad, puta, no sé, estaba con un resfriado, no tenía coronavirus, no tenía nada terrible, digamos, como para no ir a la relación directa y regular? Lo primero de todo es la buena voluntad de los padres, de Sí, claro. creer en la palabra del otro. Complicado después de haber terminado la relación, pues. Y Oye, bueno, en el caso de que no pero- se llegue, sí, es complicado, todo depende de las relaciones que hayan tenido, que tengan los padres. Oye, pero qué bueno un poco, y quiero enaltecer un poco lo que ha comentado Mauri todo el programa. Primero, siempre lo acuerdo, ¿ah? Él busca siempre eso, me sorprende. Sí, Habla muy bien de él. es súper valorable, sobre Sí. todo en los abogados Muchas gracias. de nada. familia, porque les quiero explicar aquí un poco cómo funciona un poco el tema de la abogacía, sobre todo en distintas áreas del derecho. ¿Ya? Por lo general, el abogado está entrenado para pelear y para competir ya con el otro abogado, de la contraparte o con la contraparte. En la contraparte del malo, uno es el bueno, independiente, digamos, si en la realidad es así o no. ¿Ya? Entonces uno busca pelear. Al final esa es un poco la lógica, cómo funciona la mayoría de las áreas del derecho. En derecho de familia es distinto, o debiese ser distinto. No debiese buscar la confrontación, sino que debiese buscar siempre los acuerdos en beneficio Del niño. de los niños. ¿Ya? Solución colaborativa llaman en derecho de familia. Claro, y es como Exactamente. enaltecer un poco el ejercicio, obviamente, de la profesión de Mauricio, porque durante todo el programa, si ustedes se fijan, o los que estuvieron viendo todo el programa, estuvo constante. comentando primero siempre el Acuerdo. siempre traten de llegar a un acuerdo, porque esa es la idea del derecho de familia, no es la idea generar más conflictos de los que ya hay, ¿ya? Porque de por sí... Aparte, hay que digamos, considerar los tiempos que estamos viviendo. Esta pandemia es primera vez que todos nosotros vivimos en una pandemia en la cual vemos muchos cambios en la vida cotidiana, en el trabajo, en las relaciones, en toda la sociedad. Así que, como dice la consigna, de esto salimos todos juntos, también lleguemos a acuerdo para resguardar el interés superior del niño. Claro, qué importante eso, porque muchas veces se deja de lado por ambas partes, alimentante, alimentario, el que tiene que tiene el cuidado personal y el que va a hacer las visitas, o la relación directa y regular. En general siempre existen estos pleitos, digamos, de que no, que si no te lo paso, que no sé qué, y que el otro no paga la pensión de alimentos. Entonces todo es una problemática que al final a quien les termina afectando es precisamente a los niños. Entonces, Ahora, quiero decirte algo y puntual, y es para que la gente también entienda. ¿Saben por qué al abogado también le gusta mucho que haya conflicto y traten de evitar eso en familia?
es porque si no hay conflicto, no hay trabajo, y si no hay trabajo no se le paga al abogado técnicamente. Entonces, Claro. si Mauricio, por lo que está comentando en este caso, que es súper interesante, dice, no, que lleguemos a un acuerdo, si el padre con la madre llega a un acuerdo, esto jamás llega a tribunales, jamás llega al abogado, entonces no, se evitan todo esto, y es mejor para las partes. Para la profesión es punto aparte, no tiene nada que ver, pero en el tema importante hoy día, que es el interés superior del niño, y Más el tema que para la importante... parte, quisiera recalcar que es para el niño. Te escuché. Te entendí clarísimo. Repítelo porque no se escuchó cortado. Lo que decía Abner es el tema de la confrontación de las partes. Para evitar eso no es un tema de acuerdo de partes, de que se lleven bien, hay que siempre considerar el interés superior del niño. Sí, y de hecho, ojo, que los tribunales también están en esa posición. Entonces es súper importante que los abogados, y obviamente agradecer a Mauri esa idea, digamos, de la colaboración y del acuerdo, porque los jueces también están en esa parada. O sea, cuando ven abogados demasiado confrontacionales o partes demasiadas confrontacionales, demandante o demandado o ambos, por lo general a los jueces les molestan. Y se lo van a decir. Se lo van a decir en el tribunal, le van a decir, oigan, ¿saben qué? Ustedes están poniendo al niño al medio. O sea, al final ustedes dos están actuando mal. Y lo mismo se lo dicen incluso a los abogados. Cuando los abogados como que buscan la pelea dentro del juicio de familia, también ocurre, ¿ya? Entonces es súper importante que cuando busquen un abogado que tenga esa mentalidad de colaboración, de buscar conciliación. Acuerdos, porque al final lo que siempre hay que poner al medio es el interés superior del niño, como decía Mauricio, y tratar de comerse los problemas que tengas quizás con tu pareja por el bien de tus hijos. Al final es un poco eso. Ahora, yo creo, antes de eso, yo creo que, perdón, que justo estaba hablando acá Pepe Grillo, para que también lo tengan en consideración en la casa, que esto es mi opinión, yo creo que, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando en civil o en penal u otras áreas, siempre puede haber un abogado que llegue y diga, le gané, lo destruí, le gané todos los puntos. En el caso de familia, por lo que yo creo, lo que he visto, no existen estos puntos, por ejemplo, yo gané todo. Por ejemplo, vamos por pensión de alimentos y le saco toda la pensión, pero en el mismo caso de la pensión se puede ventilar el tema de las visitas. Y acá siempre va a buscar un tema de equilibrio. El tema de la adopción siempre va a ser buscando el bien del niño. El tema de la reclamación de paternidad es imposible porque esto lo mandan al servicio médico legal. Entonces, la mayoría de las veces puede ser un examen, ¿cómo se llama? Un examen que pueda ser privado, pero eventualmente si se quiera apelar puede terminar en el registro, perdón, en el servicio médico legal. Entonces, para que se entienda en la casa, no existe una forma de destruir la retención de la contraparte, sino que se trata de buscar un acuerdo bastante colaborativo, y eso siempre va a apuntar los jueces de familia, porque el juez de familia no está para ver quién ganó, está para buscar la mejor solución pro familia, pro niño, que eso es lo primero para que se entienda. Sí. Oye, ya terminando un poco, quisiéramos, Mauricio, que nos dijeras cuáles son tus datos de contacto para las personas que necesiten, obviamente, una asesoría en derecho de familia, que estén complicadas hoy en día con este tema de la pandemia, que no saben mucho qué hacer, para que los pueda orientar, obviamente, asesorar y quizás, obviamente, ver algún tipo de juicio con ellos. ¿Cuáles son tus contactos para que te puedan ubicar? Correo, número de teléfono. Correo es rojasabogado@gmail.com. Ahí sí, ahí creo que funciona mejor. Claro, sí. Correo es rojasabogado@gmail.com. ¿Rojas es abogado o Rojas S abogado? Rojas S abogado. Ah, ya. Yo miraba como Rojas es abogado. No, Rojas S. Rojas. Ya. Digo, Rojas. O sea, un Roja doble S abogado. Ya, listo, ahí quedó claro. Exactamente. Entonces ahí, bueno, obviamente cualquier duda que tengan pueden contactar a Mauricio respecto a sus dudas de derecho de familia. Él obviamente está colaborando permanentemente con nosotros. De todas formas, también pueden contactarnos a nosotros, donde obviamente vamos a hacerle llegar obviamente todas sus inquietudes para que después él se pueda contactar con ustedes. Nuestro correo, el mío es gjorquera@jorqueramunoz.com y el mío es amunoz@jorqueramunoz.com. Exacto, y pronto nos van a poder visitar porque le estamos haciendo un refresh a nuestra página web en www.jorqueramunoz.com, así que ahora en este momento está en construcción, así que, y obviamente síganos en nuestras redes sociales, @jorqueramunoz, Jorquera Muñoz y Asociados, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn,
Así que para que nos sigan, obviamente, siempre estamos subiendo contenido, tratando de aportar un poco a este ecosistema de emprendimiento y también, obviamente, ahora en la actualidad, también a las personas con temáticas que les pueden servir y entregando la información que esperamos que sea de su utilidad. Exacto. Así que nada más que eso, despedirnos. Obviamente ahí estamos mostrando nuestras redes sociales. Siempre estamos, obviamente, tratando de subir contenido. Incluso subimos uno hace poquito que decía ¿cuál es tu duda legal? Para que puedan escribirnos si tienen alguna duda legal y nosotros obviamente se la vamos a contestar con mucho gusto. Oye, importante. Muchas gracias, Mauri. De verdad, nos encanta que nos acompañes. Más que son temas que nosotros manejamos muy por encimita, ya que todo el mundo sabe que los abogados no pueden manejar todo, pero da gusto escuchar a una persona que está tan bien enfocada en lo que corresponde a familia y que se maneja como te manejas hoy día. Así que te agradecemos el tiempo y también por las personas que te estuvieron escuchando y aprendieron su materia correspondiente el día de hoy en lo que es familia, porque nosotros juntos con Gabriel no hubiésemos hecho ni una. Sí, así que muchas gracias a ustedes por invitarme. Agradecerte, obviamente, y nos despedimos, obviamente, de todo el público. Gracias por su sintonía. Recuerden, nos estamos viendo la próxima semana. Seguir compartiendo esta publicación en sus redes sociales para que pueda llegar a más personas. Y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao! 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 Muchas gracias. Capacitarte Chile es una entidad líder en formación de las áreas de contabilidad, finanzas, legal, habilidades blandas, recursos humanos y emprendimiento, donde hemos estado presentes a lo largo de todo el país, desarrollando distintos trabajos de capacitación de manera ética, eficiente y práctica, al cual hemos formado a más de 5.000 personas que gracias a nuestros distintos programas han tenido la oportunidad de mejorar sus competencias profesionales, encontrar trabajo o desarrollar sus emprendimientos de manera correcta. Capacitarte, el arte de capacitar.